Como rector de la Universidad San Buenaventura Cali, donde con agrado recibiremos este año la 15ª versión del CIBEC 2021, te invito para que te inscribas a este congreso que te permitirá la integración y discusión de trabajos de investigación en el campo del control de gestión bajo una perspectiva multidisciplinar en las áreas del conocimiento de las ciencias económicas. Te esperamos. Muy buenos días, bienvenidos a nuestro coloquio, a nuestros preliminares CIBEC. En esta oportunidad estaremos abordando el conversatorio sobre Doctor del Coloquium, diversas perspectivas, donde vamos a tener perspectivas de directores de programa, de doctorado, perspectivas de estudiantes doctorales, el comprender un poco a qué se debe y por qué en el marco del CIBEC 2021, al igual que en las versiones anteriores, hay un Doctoral Colloquium y finalmente algunas pautas para ello. Hoy nos acompañan el doctor César Augusto Patiño Vargas, director del programa de Administración de Negocios de la Universidad San Buenaventura Cali, Facultad de Ciencias Económicas, quien tiene el honor de albergar el Congreso en esta versión número 15. También nos acompaña el doctor Ernesto López Valerias, que es coordinador del SICA, profesor de la Universidad de Vigo. También nos está acompañando el doctor Roberto Graña Álvarez, coordinador REDOC y estudiante doctoral de la Universidad de Vigo. Nos acompaña también el doctor Januario Monteiro, coordinador REDOC para Brasil y estudiante de la Universidad Federal de Santa Catarina. El doctor Alexander Zúñiga Collazos, director del doctorado en Administración de Negocios de la Universidad San Buenaventura Cali. Y el doctor Robertico Croes, decano asociado en Investigación y Administración y director del Instituto de Estudios de Turismo de Rosen College de la Universidad Central de Florida de Orlando, Estados Unidos. Sean todos ustedes bienvenidos y le doy la palabra al doctor César Augusto Patiño, que nos va a dar la bienvenida a este conversatorio. Un saludo muy especial a todos ustedes en nombre del rector Fray Ernesto Londoño de la Universidad de San Buenaventura Cali, del vicerrector académico de nuestra universidad, el doctor José Fernando López, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, el doctor Luis Alberto García. Es para la Universidad de San Buenaventura un placer albergar esta 15ª versión o el 15º Congreso Iberoamericano de Control y Gestión que se llevará a cabo en el mes de septiembre. Es muy importante para la Universidad de San Buenaventura Cali, para la región, para el país incluso, el que podamos nosotros permitirnos ser la sede de este 15º Congreso, en aras de que en él se promoverá la interacción y la discusión de trabajos de investigación que tanto bien le hacen a la academia y a la sociedad en general. Me alegro mucho que podamos compartir estos preliminares. Este coloquio será muy importante en aras de tener un congreso en el mes de septiembre con todos los resultados positivos que seguramente tienen o se van a ver dentro de los proyectos y trabajos de investigación que se presentarán. Con esto me despido, un saludo muy especial a todos ustedes y me alegró mucho poder compartir estos pocos minutos con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Patiño, por sus palabras. Bueno, explico cuál va a ser la dinámica del conversatorio. En este conversatorio vamos a tener 3 momentos. Uno de ellos, a conocer las perspectivas de la importancia o por qué es importante un coloquio doctoral.
la perspectiva desde directores de programas doctorales y desde un estudiante doctoral. La segunda parte va a estar, vamos a revisar por qué el CIBEC contempla tener un Doctoral Colloquium en el marco del evento y por qué se ha venido desarrollando, fortaleciendo a través de las versiones del CIBEC. Y finalmente vamos a revisar algunas pautas para la presentación a el coloquio doctoral de los trabajos de investigación de estudiantes doctorales. Muchísimas gracias a todos por su amable asistencia. En este caso, damos paso a la primera pregunta o a la primera parte del conversatorio. ¿Por qué es importante el coloquio doctoral para los programas de doctorado en las diferentes regiones o en los diferentes países donde los hay? Le doy paso al doctor Alexander Zúñiga. Bueno, muy buenos días a todos. Primero que todo, quiero agradecer a todo el comité organizador por esta invitación a estos preliminares del evento CIBEC 2021, que por fortuna será, en esta ocasión será desarrollado acá en Colombia y seremos sede de la Universidad San Buenaventura Cali. Y agradecerle a todos los compañeros de panel que están en el día de hoy. Bueno, en primer lugar, la pregunta que se hablaba aquí en este conversatorio es entender primero qué es un coloquio doctoral y por qué es importante desde la perspectiva desde nosotros que manejamos o que estamos al frente de programas doctorales. En primer lugar, el coloquio doctoral hay que entenderlo como un evento académico científico, es decir, un evento que tiene una perspectiva o un principal propósito, que es que los estudiantes doctorales o los aspirantes a hacer un estudio doctoral puedan presentar sus propuestas de investigación doctoral. Y para nosotros como directivos, o sea que estamos al frente de los programas doctorales, es de suprema importancia de que nuestros estudiantes o los estudiantes que están con nosotros en los programas doctorales, en especial en mi caso, en el doctorado de Administración de Negocios, que tenemos 4 enfoques de investigación, esos enfoques de investigación que se ven reflejados en sus propuestas doctorales sean validados por pares académicos internacionales de primer nivel. Esto nos permite no solamente validar la calidad y la pertinencia de la investigación de nuestros estudiantes doctorales, sino que retroalimenta o da un feedback a sus investigaciones, lo que permite que tengamos siempre una discusión permanente. Los coloquios doctorales son muy importantes desde la perspectiva de la dirección de los programas, porque permite validar la calidad de investigación científica de nuestros estudiantes. Igual nos permite estar en una constante discusión y en una constante actualización. La investigación es dinámica, no es estática, y eso hace que de manera constante esté cambiando. Cuando nosotros logramos hacer este tipo de intercambios, este tipo de que los estudiantes puedan presentar sus propuestas, esto nos permite no solamente validar la calidad, pero nos ayuda a realizar una retroalimentación a la investigación. Y nos podemos dar cuenta en dónde están los gaps o los vacíos en la investigación o el estado en donde se presenta la investigación, el estado donde se presenta la investigación del estudiante doctoral. Yo, digamos, ahí he respondido de manera muy concreta por el tiempo qué es un coloquio doctoral y por qué es importante un coloquio doctoral. El día de hoy, en mi panel, yo quisiera darle la palabra, quise invitar muy especialmente a un científico muy reconocido y el cual tengo el gusto de conocer hace más de 8 años, a quien respeto mucho por el trabajo justamente científico que hace, y lo he querido invitar en calidad del cargo directivo que ocupa en este momento, ya que está al frente de estudiantes doctorales de todo el mundo. Y eso me consta porque he estado visitándolos en varias ocasiones en el Rosen College of Hospitality Management en la Universidad Central de la Florida. Así que le agradezco al doctor Robertico Cross por estar con nosotros acá y le quisiera preguntar que nos comentara su experiencia y el que considera también como directivo por qué es importante un coloquio doctoral y cuál es el propósito principal desde la perspectiva de él como directivo del Rosen College of Hospitality Management de la Universidad Central de la Florida en los Estados Unidos. Bienvenido, doctor Robertico, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Alex. Muy buenos días.
Nosotros hemos empezado con nuestro coloquio doctoral en el año 2005. Eso es muy importante porque a partir del 2007, la Universidad de la Florida Central creó un PhD, un programa doctoral de Hospitality Management. Es el único programa doctoral que hay en el estado de Florida. Y de acuerdo a las reglas acá y prescripciones en el estado de Florida, hay que tener un periodo de aprendizaje para poder llegar a conformar ese programa de doctorado. Uno de esos ingredientes muy importantes es el coloquio doctorado. Tiene varios objetivos. Primero, crear una densidad de científicos que no solamente hacen la investigación, pero que también van a preparar a los estudiantes doctorados, que es muy importante. Entonces, la primera fase del coloquio doctorado fue durante 2 o 3 años que hemos enfocado para crear esa densidad, o sea, crear esa práctica de diálogo, de investigación, lo que Alex refirió a retroalimentarse. En segundo lugar, lo que era importante es en el año 3 permitir a que estudiantes doctorales participaran en ese coloquio para empezar a familiarizarse con, digamos, el proceso, el protocolo de lenguaje, estar muy disciplinados en el tiempo, porque uno va a una conferencia internacional, son 10 minutos, se puede presentar. Es lo mismo que cuando uno escribe un artículo científico, son 6,000 palabras, uno pasa sobre eso y te rechazan el artículo. O sea, la disciplina es muy importante. Entonces, esa es parte donde los estudiantes van familiarizando no solamente con el protocolo de lenguaje científico, técnico, la disciplina, pero también cómo se hace, digamos, no sé cómo se dice en español, perdón, framing a problem. ¿Cómo se define un problema? Creo que exacto. ¿Cómo se define el problema? Define un problema que es muy, muy importante, porque muchas veces estudiantes de doctorado que hemos experienciado pueden ser buenos en la parte procedural, o sea, la parte técnica, estadística, pero no son, digamos, exactamente enfocados o buenos o preparados para definir problemas que conlleva a contribución científica, porque si no hay una definición clara que tiene contribuciones muy específicas al conocimiento, entonces no se van a aceptar en publicaciones en journals y tampoco en conferencias. O sea que al principio la segunda fase era eso. Ya la tercera fase que hemos entrado fue a partir de 2010, donde los estudiantes doctorados comenzaron a hacer presentaciones. Ya primero conjuntamente con un miembro de la facultad, o sea, como colaborador, y poco a poco a través del tiempo ellos solo. En este momento pueden hacer su presentación en forma solo, y también, lo que es importante, hemos integrado el coloquio doctorado en algunas de las matrículas que damos. Por ejemplo, yo estoy dando un curso ahora, un seminario de investigación. Tengo 8 estudiantes de PhD y parte de su trabajo debe ser atender a coloquios doctorados de nosotros y dar, digamos, su opinión al respecto por escrito. Y en diálogo. Y finalmente, ellos se van familiarizando preparándose en un ambiente, digamos, amical antes de irse para una conferencia internacional. O sea, esos son los 4 objetivos que hemos puesto durante un periodo. Y en ese momento, digamos, el enfoque es menos en la preparación académica, sino más en qué tipo de temas deben abordar. O sea, estamos yendo poco a poco de un abordamiento, un enfoque muy estricto a la parte de gestión y industria, y a uno más amplio hacia la sociedad, como problemas de equidad, problemas de climate change, etcétera. O sea que ese es
parte más o menos de nuestra experiencia con el coloquio doctorado. Muchísimas gracias, doctor Alexander y doctor Robertico Croes. Le doy paso a Roberto Graña Álvarez para su perspectiva como estudiante en doctoral. Hola, gracias Iván. ¿Se me escucha? Estamos escuchando bien, Roberto. Vale, Gracias. perfecto, gracias. Bueno, en primer lugar, dar gracias a la organización de CIBEC por permitirme participar en este conversatorio, por permitirle a Redoc también tener parte en el mismo, porque creo que es muy importante para la red, ¿no? Este tipo de espacios. Y en relación a la pregunta que me formularon de qué es el doctoral colloquium, bueno, traté de responderla de una manera lo más sencilla posible y ceñiéndome al papel como estudiante de doctorado, ¿no? Y para mí el doctoral colloquium es una oportunidad para presentar tu proyecto de tesis ante un distinguido panel académico, recibir comentarios útiles sobre asuntos de metodología, pero también de diseño y de enfoque. Y entonces quizás esta adquisición de conocimientos, de competencias técnicas y teóricas, yo le voy a llamar como el primer objetivo que representa acudir a un doctoral colloquium y por tanto una oportunidad. Y la segunda oportunidad que yo observo es poder conocer un grupo amplio de expertos, poder comparar tus trabajos con el de otros estudiantes de otras instituciones, convertir también ese saber, ¿no? que nosotros tenemos como canalizadores del conocimiento de nuestros mentores o directores de una manera más horizontal entre diferentes estudiantes, algo que no se podría hacer si no existiesen este tipo de actividades, sinergias para el futuro, ¿no? Entonces, esta creación de redes, ¿no? Yo le llamaría este segundo objetivo vinculado a este tipo de actividades o segunda oportunidad, ¿no? Ambas se encuentran muy relacionadas con la filosofía de la red doctoral en la que soy el coordinador, donde realizamos muchos eventos y muchas actividades destinadas a este objetivo, pero sin duda los eventos doctorales, como el Doctoral Colloquium, pues son fundamentales. Y quiero entrar un poco más en su importancia en detalle ahora, además con los comentarios que hicieron tanto Alexander como el doctor Robertico, creo que están muy enlazados, ¿no? con la idea que yo voy a exponer. En primer lugar, siempre surgen una serie de preguntas, ¿no? Cuando un doctorando empieza a preparar su trabajo para un congreso. A mí particularmente me ha sucedido y seguramente a todos los que nos estén viendo o les vaya a suceder, ¿no? Es que escribes un documento con un determinado número de páginas sobre tu tesis, sobre la idea que tienes, sobre algún resultado que tienes hecho, sobre otro artículo en el que te encuentras trabajando, y una vez finalizada la redacción, todo parece correcto y fácil, ¿no? Lo ves y dices, bueno, genial, ¿no? He dado en el clavo. Sin embargo, cuando tú esta versión se la entregas a un supervisor, a una persona con mayor bagaje, con mayor experiencia, comienza a surgir ese problema fundamental, ¿no? Realmente mi proyecto está centrado, que yo creo que está muy en línea con lo que hablaba Robertico de definir el problema. ¿Por qué? Porque al final, en ese proceso de estructuración de ideas, de escritura, al principio requiere de mucho tiempo. Y en esos momentos iniciales, todo son inconsistencias, la idea todavía no está muy clara, y entonces es muy importante este tipo de eventos para comenzar a dar pasos de una manera coherente, porque si no lo que ocurrirá es que probablemente algún doctorado avance en sus resultados, en su método estadístico, pero sin que haya una coherencia detrás en ese diseño, en esa motivación y en esa contribución. Y por tanto, como la función principal de un doctorado es la de aportar, es la de contribuir, tanto si hace un libro como un compendio de artículos, debe pensar en aportar a esa comunidad académica. Yo creo que es muy importante en este primer momento se centre, ¿no? en testar esa idea y luego ya vaya dando pasos en consecuencia. Está claro que en ocasiones tendrás que ir hacia atrás, repasar cosas que ya hayas realizado, pero creo que es mucho mejor que si te encuentras con un trabajo muy avanzado y que después te hagas la pregunta de, muy bien, ¿y esto a quién le aporta, ¿no? ¿Y en esto a quién le contribuye? Y un poco, bueno, Ernesto después os va a contar
qué debe contener tu proyecto en orden de que es para que sea aceptado en el Congreso de CIVIC, ¿no? Señalando estas partes importantes que yo he ido comentando. Luego ya Anuario va a hacer una breve exposición hablando de su proyecto de tesis siguiendo ese mismo criterio, lo cual es muy interesante. Y simplemente para terminar, ¿no? Reflejando la importancia de este tipo de eventos y hablando de esa segunda oportunidad o ese segundo objetivo que presenté al principio de la generación de redes, hoy en día en el mundo en general se está fomentando o se está tratando de incentivar una investigación excelente y esto solo es posible cuando surge la colaboración de muchos agentes, ¿no? Entonces, esto es un lugar donde se fomenta la interacción, donde se pueden generar sinergias, donde incluso se puede tener la oportunidad de ver cómo otras áreas estudian una misma temática y generar, ¿no? Una perspectiva de avance común y por tanto yo creo que estos eventos, por el tipo de estímulos, el tipo de personas que te permiten conocer, al final conllevan a que el doctorando consiga una mayor calidad y también una mayor cantidad de investigación. Sabemos que la pandemia del COVID-19 dificulta las interacciones en estos eventos, pero bueno, sé que el CIVEC en su doctoral colloquium han pensado sobre esta cuestión y también creo que Ernesto os va a comentar brevemente cómo se va a fomentar esta interacción en el CIVEC y por lo tanto yo creo que es una gran oportunidad, ¿no? Para los que estéis en ese segundo año de doctorando, que enviéis una propuesta y que testéis vuestra idea. Muchísimas gracias, Roberto. En esta primera parte del conversatorio, entonces, desde las dos perspectivas, tanto de los programas doctorales como de la perspectiva del estudiante, de las mismas redes, pues creo que lo más importante es que ayuda y contribuye con la calidad en el trabajo del doctorando, también con la calidad en el tipo de investigación que se va desarrollando al interior de los mismos doctorados. Y finalmente, la construcción del networking, que es muy importante para la difusión, para tomar nuevas opiniones, para las diferentes tesis doctorales. Muchísimas gracias por esta primera parte al doctor Zúñiga, a Roberto Graña y al doctor Croes, que le agradezco muchísimo su participación y comprendemos que tiene otros compromisos en este momento dentro de su agenda. Muchísimas gracias a todos tres. Bueno, siguiendo con nuestra segunda parte del conversatorio, entonces el doctor Ernesto López Valeiras nos comentará sobre cuál es la trayectoria o por qué desde el CIVEC se han venido abriendo un espacio para un doctoral colloquium y también, pues, por qué es importante en el marco de que un doctorando participe en el marco de un congreso y no solamente del doctoral o los coloquios doctorales que sean al interior de cada uno de los programas. Doctor Ernesto, bienvenido y es suya la palabra. Bueno, muchas gracias, Iván. Es un placer estar compartiendo con ustedes. Buenos días a todos mis compañeros aquí de panel y a todos los asistentes. Bueno, pues el coloquio doctoral es uno de las secciones pues, más mimadas y que cuidamos más en todos los CIVEC. Este año en Cali pues será el 14 de septiembre, lo celebraremos el 14 de septiembre por la tarde. Y bueno, simplemente recordar que aún hay tiempo para enviar las propuestas hasta el 30 de abril. Un documento con máximo 4.000 palabras, incluyendo ya tablas y bibliografía. En la página del CIVEC 2021 encontrarán más información y animar a todo el mundo a que participe. ¿Por qué? Pues porque es una de las respuestas fundamentales a los retos que un joven investigador o alguien que está empezando su carrera investigadora pues se le presentan. En el chat planteábamos una cuestión, si los asistentes en YouTube pueden ir al chat y ver un enlace al acabar aquí mi charla, pues os lo presentaré, aún hay tiempo para votar.
evidentemente, los retos para los investigadores los hay a lo largo de toda su carrera, pero quizá al principio es la parte pues, de más dificultad, ¿no? En el coloquio doctoral tratamos de que los doctorandos puedan presentar sus documentos, sus proyectos de investigación con distinto nivel de madurez y contraponentes de reconocido prestigio le dan pues su opinión, ¿no? Le dan una crítica, hay que estar preparados para las críticas constructivas, ¿no? Porque es positivo, y tratamos desde la organización del CIBEC a elegir los mejores contraponentes para que este feedback pues, sea lo más ajustado posible y ayude a madurar esos proyectos de investigación. Los investigadores tienen, los doctorados tienen entre 10 y 15 minutos para hacer su propuesta, y los contraponentes, que ya se leyeron con antelación los documentos de investigación, le presentan sus opiniones y sugerencias de mejora. Bueno, vamos a ver ahora qué es lo que opinaron, ¿no? Los participantes, de cuáles son estos retos. Pues vemos que la creación de redes, ¿no? La estadística, metodologías, falta de experiencia, desarrollo, formación, desaprender. Bueno, son retos que tratamos de colaborar a afrontarlos en el CIBEC y desde la asociación también iberoamericana, ¿no? Son retos comunes. Por ejemplo, las redes. En el coloquio doctoral, este año, la brillante organización, ¿no? Que se está desarrollando desde la USB de Cali, va a permitir que, además de que haya las presentaciones formales, que exista también un espacio informal de discusión donde tanto los alumnos de doctorado como los contraponentes, ¿no? Y los organizadores puedan interactuar de forma amigable y generar esas redes, ¿no? Que vemos que son uno de los principales retos a los que se afrontan los investigadores hoy en día. Y ya para terminar, porque ya mis compañeros, ¿no? De panel ya avanzaron muchas ideas, bueno, en el coloquio doctoral del CIBEC este año, aquellos que sean aceptados, vamos a animarles a que presenten, además del documento de 4.000 palabras, de máximo 4.000 palabras, una hoja, una, digamos, plantilla de investigación que sirve se llama como research pitch. Realmente es una plantilla de investigación que está publicada, ¿no? En una revista de prestigio, y que ayuda al doctorando a organizar sus ideas para que en muy poco tiempo pueda explicárselas a alguien, a su director de doctorado o a un contraponente, y bueno, que tienen un contenido, pues unas etapas y unos campos que están muy claros, ¿no? Pues desde la motivación, los datos, cómo cree que puede recoger esos datos, o si ya los recogió, cómo lo hizo, cuál es la novedad, por qué es relevante, la contribución. Esto va a ayudar al doctorando a organizar su idea de investigación, ¿no? de tal manera que no se deje atrás ningún campo importante y no se centre, pues como existe la tendencia en algunos coloquios doctorales, en que los doctorandos dedican una parte muy grande del tiempo a presentar la revisión de la literatura, ¿no? Y fijaos que en esta plantilla la revisión de la literatura es una parte nada más. Esta plantilla está publicada. Nosotros desde la red lo que hicimos fue traducirla, la utilizamos en muchos de nuestros eventos, los eventos de la red doctoral. Si alguien la quiere ya en español y algún consejo, yo creo que Roberto, ¿no? Le pueden escribir a Roberto, a redoc con 2 Ds,
a icogestión.org y estaré encantado de compartirla. Gracias a todos. Iván. Ernesto, muchísimas gracias. Son orientaciones, primero encontramos que el por qué en el marco de el CIBEC en sus versiones anteriores se incluye un doctor al coloquio, pero también que cada vez el CIBEC va modificando, mejorando y proponiendo cosas nuevas para impactar de mejor forma la investigación, la difusión de la misma y a su vez pues contribuir con ese propósito inicial que nos contaban nuestros panelistas de mejorar la calidad de los trabajos de investigación y particularmente los trabajos doctorales. Muchísimas gracias, Ernesto, por sus contribuciones. En esta tercera parte del conversatorio nos acompaña Januario. Él nos va a indicar cuáles serían esas pautas, esos tips, esos elementos fundamentales que nos ayudarían a presentar esas propuestas para el doctor del coloquio, de esas 4.000 palabras que decía el doctor Ernesto hace un momento. Mario, bienvenido y te escuchamos. Ok, bom dia a todos. Sou Januário e agradeço a oportunidade de participar do evento organizado. Falando português, porque Brasil fala português e não falo muito bem espanhol, mas vou falar despacito, lentamente, para compreender. Então, eu vou compartilhar a minha pantalla, my screen. E, por favor, conseguem ver a minha screen? Sí, January, ahí ya la vemos. Vale. Então, o meu projeto de tese tem como título Influência das pressões dos stakeholders no sistema de controle gerencial e na sustentabilidade organizacional. Então, eu, Januário, sou apresentador e o meu orientador, Rogério João Lum, que somos da Universidade Federal de Santa Catarina. A introdução, né, será um tópico da agenda da apresentação do projeto, depois o referencial teórico e depois o método. Então, a motivação principal da proposta é que, perante um contexto de mudanças climáticas, né, e desigualdade social, escassez de recursos, então os stakeholders pressionam as organizações, por exemplo, hotéis, né, um tipo de organização, a adotarem postura ética, econômica e ecologicamente corretas, segundo algumas pesquisas que já pontuaram isso. Então, para se responder a essas pressões, as organizações implementam estratégias proativas propiciando arranjos estruturais e incorporação de preocupações que incluem, então, a sustentabilidade nas agendas das empresas. Então, para facilitar o alcance desses objetivos inerentes às expectativas dos stakeholders, mantendo uma boa gestão da sustentabilidade, as empresas adotam um sistema de controle ambiental, né? E isso ajuda a facilitar o processo. Então, a literatura que tratou da conexão entre pressão dos stakeholders, Management Control System e sustentabilidade parece relativamente silenciosa diante das crescentes demandas para melhor postura ética, socioeconômica e ecológica das organizações como um todo. Então, para melhor compreender esse fenômeno, a gente adota a teoria dos stakeholders proposta por Freeman e seu colega, para melhor compreender como é possível verificar essa interface entre Management Control System, pressões dos stakeholders e sustentabilidade organizacional. A teoria dos stakeholders, né, ela surge como uma nova narrativa que busca compreender a criação de valor, a resolução de problemas sociais, por meio da interação entre a organização e seus stakeholders.
Então, 3 elementos são importantes: a criação de valor, conexão da ética e o profit making, e a integration, que visa aí compreender todos esses aspectos econômicos, ambientais e sociais. Então, como uma lacuna é que é surpreendente que a literatura contábil dedicou pouca atenção em relação a essa abordagem integrada da teoria. Então, além disso, a relação entre management control system e sustainability é submetido a outros intervenientes, por exemplo, a ambidestria, né? Então, Gibson e seu colega, em 2004, eles apontam que essa ambidestria pode facilitar o efeito do management control system no desempenho de uma organização, que nós estamos adotando como a sustentabilidade organizacional. Então, a dedicação de esforços, né, em relação à ambidestria, e aí vários estudos têm apontado que a ambidestria pode se considerar ambidestria temporal ou ambidestria contextual. Então, essa ambidestria, ela tem o poder, tem a magnitude de alterar o efeito da informação gerencial, segundo alguns autores. Então, a literatura sobre a relação entre o Management Control System e a sustentabilidade dedicou pouco esforço para compreender esses aspectos temporais, né, inerente à ambidestria temporal. Então, além de não ter um consenso sobre o papel da ambidestria contextual, nesse reflexo do Management Control System na sustentabilidade da própria organização. Então, para compreender essas questões, a gente adota aí o contexto de hospitalidade dos hotéis, porque esse tipo de organização, as suas operações cotidianas têm reflexo direto sobre os recursos naturais, por exemplo, a água, né, que cada vez mais o próprio consumo de água, né, vem despertando a atenção dos stakeholders. Então, é nessa perspectiva que a gente construiu a nossa tese, né, a minha, né, sob orientação do professor Rogério. E aqui no nosso programa, nós temos uma estrutura de tese que incorpora 3 artigos. Então, essa incorporação de 3 artigos vai permitir criar uma conexão entre os 3 sobre a mesma lente da teoria, que é a teoria dos stakeholders. Então, o objetivo específico 1 vai ser em relação ao artigo 1, e o objetivo específico 2 em relação ao artigo 2, o objetivo específico 3 em relação ao artigo 3, que na sequência eu vou explicar melhor cada artigo. Então, no primeiro artigo, né, que tem como objetivo analisar os efeitos das pressões dos stakeholders no desempenho sustentável por meio da estratégia proativa e do ecocontrole, eu tomei por base, né, então, o estudo de Henry e seu colega, que foi publicado no Accounting Organizations and Society, né, um jornal de referência na pesquisa em Management Control, né, e depois, então, no estudo aí de Slavinsky, da Organization e Science, que trata dessa Short Time and Intertemporal Tensions in Business Sustainability. Então, a motivação dessa proposta é que se sabe que o ecocontrole impacta no desempenho econômico e ambiental, mas o que a gente percebeu é que na literatura pouca atenção foi dada sobre esse reflexo do ecocontrole no desempenho social. Então, a partir disso, a gente adota o desempenho sustentável, que incorpora a dimensão econômica, a dimensão ambiental e a dimensão social, para compreender melhor esse fenômeno. Além disso, né, a relação entre as pressões dos stakeholders, estratégia sustentável proativa e ecocontrole, e a interface entre ecocontrole e ambidestria temporal, levando ao desempenho sustentável, são novos na literatura gerencial e que se demanda mais pesquisas para compreender esse fenômeno. Então, já trago aqui rapidamente como vai ser a estrutura do meu referencial teórico, onde eu terei, então, 5 hipóteses para compreender melhor esse artigo. No segundo artigo, que trata do objetivo específico 2, a gente busca compreender como as pressões dos stakeholders elas influenciam no management, no performance measurement system ambiental e na inovação ambiental ambidestra por meio aí da ambidestria contextual, que trata então do alignment e adaptability, né? Então, esse artigo teve como motivação, né, o artigo de Lise, publicado no Management Accounting Research, e também de Gibson e seu colega, publicado na Academy of Management Journal.
né? Então, o que se sabe é que tem uma literatura vasta em contabilidade gerencial que apontou relação entre Management Control System e inovação. Entretanto, pouco se sabe sobre essa interface no contexto ambiental. Além disso, pouca atenção foi dada à ambidestria contextual como facilitadora dessa relação entre Management Control System e a inovação. Mais do que isso, então, a gente considera a inovação ambiental ambidestra, porque ela é multidimensional e incorpora tanto a inovação radical quanto incremental no contexto ambiental. Então, a estrutura do referencial teórico desse artigo também, então, contará com 4 hipóteses e vai nos permitir compreender esse fenômeno. Já no terceiro artigo, então, eu recebo motivações, né, de waiver, também da Academy of Management Journal, e do Jamali, né, Stakeholders Approach to Corporate Social Responsibility, a Refreshed Perspective on Theory and Practice, né, da Journal of Business Ethics. Então, nesse artigo, a gente busca compreender a lacuna em relação a compreender como os controles baseados em valores éticos, eles intensificam o impacto da ética corporativa na responsabilidade social corporativa, né? Então, todas as minhas outcomes, variáveis de saída, sempre levam a compreender a sustentabilidade da própria organização, né? Então, se sabe sim que as pressões dos stakeholders levam a maior postura ética. Mas como ocorre essa pressão dos stakeholders para que as empresas formalizem seus programas éticos, como, por exemplo, compliance, para demonstrar responsabilidade social corporativa, né? Então, são questões que surgem, né, a partir de lacunas da teoria e que a gente busca compreender. Então, esse artigo também vai contar com 4 hipóteses, né, e cada hipótese vai nos levar a responder esses novos fenômenos que estamos levantando, né? Então, como contribuição, assim, de forma um pouco mais genérica, né, a gente percebe que à medida em que as preferências dos stakeholders são levadas em consideração durante as agendas decisórias, né, elas permitem aí que a organização alcance desempenho sustentável, e isso é facilitado pela estratégia proativa que a organização vai adotar e como vai traduzir esta estratégia no ecocontrole, né? Então, também, uma melhor compreensão da inovação ambiental ambidestra e sua interface com Performance Measurement System ambiental e a ambidestria contextual pode nos levar a trazer novas contribuições para a teoria e também preencher a lacuna entre a ética corporativa e o business decision para criar valor para os stakeholders, né? De forma prática, então, vai se sugerir aí fortalecimento dessa relação com os parceiros, com os stakeholders, e isso, com certeza, vai permitir que a organização tenha disponibilidade de recursos de forma mais tempestiva, né? A otimização de processos e redução de despesas e ditar aí novas tendências no mercado. Então, como método, né, a gente vai adotar aí como campo de pesquisa a área de hospitalidade, então, especificamente, hotéis de grande porte, né? A gente no Brasil tem o Ministério do Turismo e o Cadastur, que permitem aí identificar quais são os hotéis, seus tamanhos e aí a operacionalização da pesquisa. Então, Januario, se apagó tu micrófono. E agora, conseguem me ouvir? Sí, ahora sí, gracias. Ok, então, continuando, sobre a população, né, vai ser aplicado com hotéis de grande porte, né, e a partir de uma survey, e a metodologia será, então, modelagem de equações estruturais no PLS, onde se atende aí a um modelo de mensuração, modelo estrutural, e depois uma Fimix Analysis como algo adicional. Depois, a partir de uma abordagem assimétrica, compreender isso por meio de fuzzy set qualitativo, comparativo e análise, e depois por Neural Artificial Network, que é uma abordagem mais híbrida, que busca compreender como esse processo simétrico e assimétrico podem prever
comportamentos para futuramente poder sugerir melhorias aos hotéis, e não só por meio do processo de feed forward e back propagation. Então, praticamente, esses são os artigos que deram a motivação da pesquisa e agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Mario, muchísimas gracias por compartir tu trabajo de investigación, tu estructura de la tesis y por hacer este ejercicio práctico en el marco del coloquio, o cómo sería en el coloquio doctoral. Con base en esto, me gustaría que cada uno de ustedes, el doctor Ernesto, el doctor Alexander y Roberto, nos den sus opiniones frente a la presentación o recomendaciones o esos tips. No es, obviamente, comentar el trabajo de Gianmario, sino la dinámica y resaltar esos aspectos importantes para el momento de la presentación en el marco del doctor del coloquio. Doctor Ernesto, la palabra es suya. Muy bien, bueno, en primer lugar, felicitar a Januario, ¿no?, por la interesante investigación que está desarrollando de la mano de su mentor, de su tutor, el gran pesquisador Rogerio Lunques, que, bueno, en la Universidad Federal de Santa Catarina están desarrollando, ya vienen desarrollando desde hace muchos años una investigación pues, de mucha calidad que se traslada también a los estudiantes en etapa predoctoral. Por ese motivo, bueno, pues ya tienen experiencia, sé que en esa universidad pues, desarrollan talleres con frecuencia y bueno, lo que sí me gustaría resaltar es como consejo general para todos los estudiantes, pero también para los investigadores en general, que no tengan miedo a la crítica en estos contextos de congresos y de coloquios doctorales. Se trata de no ocultar las debilidades de la investigación, que solo nosotros conocemos, sino aprovechar la oportunidad para mostrarlo y que otros investigadores con una visión pues, más fresca, quizá menos sesgada, después por no estar metidos en ese trabajo durante meses, pues nos puedan ayudar. Al final, de lo que se trata es de mostrar lo que estamos haciendo, pero también recibir la ayuda de nuestros colegas, ¿no? Para cubrir los puntos débiles de nuestra investigación. Muchas gracias, doctor López. Le doy paso a Roberto, que nos puede retroalimentar o retroalimentar a Gianmario, por favor. Bueno, gracias, Iván. Bueno, también gracias a Gianmario por la presentación y por atreverse a exponer su proyecto de tesis, ¿no?, ante una audiencia. Esto es un poco lo que trata también Doctoral Coloquio, ¿no?, de ser capaz, ¿no?, de sintetizar las ideas, de hacer ese esfuerzo y de presentarlo ante un grupo de personas cercanas, ¿no?, en áreas temáticas y expertas. A las personas que nos estén viendo doctorales les diría que estén tranquilos, que no es necesario que su tesis esté tan desarrollada, es decir, que no haya unas hipótesis ya establecidas. Lo más importante de este evento es la idea, ¿no?, y que esa idea tenga una base en la literatura, pero el centro es la idea en sí, no tanto esa revisión sistemática de la literatura o no sistemática, tal como hablamos. Entonces, que se queden con las partes de las que Gianmario hablaba, ¿no?, de su contribución, de la motivación de cada uno de sus artículos y que piensen, ¿no?, en esas serie de tips que venimos dando, tanto de idea, motivación, contribución, que es lo más importante para que testen, en mi opinión, en este tipo de eventos. Muchísimas gracias, Roberto. Antes de darle la palabra al doctor Zúñiga, desde el chat nos pregunta Robinson Dueñas para Gianmario. ¿Crees que las empresas con procesos ecosustentables pueden tener ventajas competitivas
frente a los inversores e stakeholders? Sim, eu creio que a atenção que se dá para os stakeholders, para a sustentabilidade em si, elas ajudam a organização a obter vantagem competitiva, porque os consumidores, cada vez mais, eles estão procurando produtos sustentáveis e empresas que se preocupam com a sustentabilidade. Então, acredito sim que pode permitir aí maior vantagem competitiva. Muchas gracias, Januario, y gracias a Robinson Dueñas por su pregunta. Le doy paso o le doy la palabra al doctor Alexander Smith. Bueno, muchísimas gracias, Iván. Igual que mis compañeros de panel, felicitar a Januario por atreverse de lanzarse al agua, decimos acá. Para poder aprender a nadar hay que lanzarse al agua. Así que hoy se lanzó al agua, no sé si es la primera, segunda, tercera vez, pero hoy se lanzó al agua por lo menos aquí en estos preliminares del CIDEC. Bueno, como lo decían mis compañeros de panel, voy a hablar primero en términos generales y luego voy a hacer unas sugerencias de mejoras al trabajo de Anuario de manera extremadamente respetuosa y simplemente yendo a la experiencia en dirección de tesis doctorales, ¿de acuerdo? Entonces, Januario, bueno, en términos generales, digamos, para todos los que están aquí, hay varios de los estudiantes nuestros de estudiantes doctorales de los diferentes programas de doctorado de la Escuela Doctoral de la Universidad San Buenaventura Cali, perdón, de la Universidad de San Buenaventura Colombia y en especial del doctorado en Administración de Negocios de la Universidad de San Buenaventura Cali. Como pudieron ver, la presentación de Anuario es un muy buen ejemplo de cómo uno hace una presentación a un coloquium doctoral. Uno puede hacer una presentación desde tres perspectivas, que lo han comentado mis colegas de panel acá y que lo explicó muy bien el doctor Ernesto ahorita, y yo lo definiría en tres fases. Uno puede presentar una fase preliminar de la investigación, es decir, apenas una idea, lo que decía el doctor Robertico, es decir, cuando yo quiero apenas empezar a definir mi problema de investigación. Eso generalmente se hace en la primera etapa de la formación doctoral, es decir, en el primer año de formación doctoral. Luego hay una etapa en que uno ya debería tener un nivel de madurez un poco mayor y en donde tiene un estado de investigación intermedio, es decir, que la investigación doctoral va en curso y por consiguiente uno puede presentar resultados preliminares o propuestas metodológicas para poder recibir feedback para la investigación y mejorarla. Y finalmente, la otra opción es que uno presente una investigación ya, digamos, madura, ya donde uno le falta relativamente poco para la defensa de la tesis doctoral, y entonces lo que pretende es como los detalles, ¿no? Como esas partes finales, como qué me falta para que quede el trabajo doctoral y para que la producción científica, digamos, esté ya fácil o muy cercana a lograrse, muy cercana a comillas, es decir, que yo ya pueda postular mis artículos científicos o mi producción científica resultante de la investigación doctoral para que sea publicada en un journal, como también lo planteábamos aquí en el panel. Digamos que ya son las tres etapas en las que uno podría presentarse. Lo digo porque tenemos aquí, hemos invitado a personas que están aspirando a empezar su formación doctoral, a personas que están en primera fase de formación doctoral, están en su primer año, a personas que están en un nivel intermedio, y tenemos estudiantes de la cohorte 1, por ejemplo, o estudiantes de los otros programas doctorales que ya están en etapa muy cercana de defensa. Entonces, estas etapas son muy diferentes y cada una puede recibir, digamos, un gran aporte en los coloquios doctorales. En términos específicamente a lo que nos presentó Anuario, bueno, primero que todo me parece un tema muy interesante, es un tema que está en plena discusión, es un tema que, digamos, tiene una amplia, como él mismo nos lo mostró, una amplia discusión en la literatura científica a partir de la revisión de literatura de la parte de lo que nos mostró, cómo se asociaban a sus objetivos específicos. Digamos, yo no soy experto en la parte de innovación ambiental, digamos, el tema o los tópicos que yo investigo son innovación, y digamos que en ese tema, pero más innovación en empresas del sector turístico, y tenemos un punto en común que tiene que ver con la parte ambiental, que me pareció muy interesante. Digamos, yo qué le recomendaría a Januario, de manera, insisto, muy respetuosa. Él me dice, yo soy más de investigador, yo soy más metodológico, ¿no? Las asignaturas que yo doy en los doctorados que participo son más de metodología de investigación, más del método, para cómo abordar el fenómeno que deseo investigar. Él nos plantea que quiere hacer una investigación de tipo mixto.
Entonces estamos hablando de un enfoque quali quanti, y el enfoque quanti plantea utilizar un PLS, hacer un modelo de ecuaciones estructurales con PLS. Yo lo que sugeriría es que en una próxima presentación tenga muy bien definido cuál es su población objeto de estudio, cuál es la muestra a la que le va a llegar, y que nos diga quiénes son esas organizaciones, porque según lo que veo, como va a analizar los stakeholders, cómo afectan el sistema de medición de desempeño ambiental e innovación ambidestral, ¿no? Es un tema muy, muy complejo, o si es innovación radical. Digamos, para mí, en este momento, claro, insisto, en el momento en que nos presenta la presentación, como no conocemos el documento completo y apenas le quedan 10 minutos para poder hacer la presentación, es muy poquito tiempo, me gustaría ver los ítems de medición que va a utilizar, la población objeto de estudio que esté muy bien definida y cómo le va a llegar a esa población. Porque por experiencia se los digo, esta es la etapa más compleja. Bueno, todas las etapas son complejas, tienen sus niveles de complejidad, pero poderle llegar a veces a la población, sobre todo en el contexto nuestro, latinoamericano, a veces no es tan fácil si no contamos con los recursos para pagarle pronto a una empresa que nos haga el trabajo de campo. Entonces, tener identificado cuál es la población objeto de estudio, cuáles son esas empresas o esos stakeholders, cuáles stakeholders, organizaciones de qué sectores, cuál es la población, cuál es la muestra a la que le vamos a llegar, y definir, por ejemplo, cuáles son los ítems que vas a utilizar para medir esos constructos. Entonces yo ahí vi varios constructos, por ejemplo, desempeño ambiental, innovación ambidextra, responsabilidad social empresarial, también ética. Entonces yo vi muchos constructos que para mí no, de pronto insisto, por el tiempo no fueron del todo claros. Sí me gustaría, por ejemplo, que pudieras ampliar en ese tema, para poder tener más claro y poder, no, desde la perspectiva de nuestra experiencia, pues poder sugerirte incluso más opciones de mejora. Pero en términos generales, lo que presentaste, digamos, es un tema de plena discusión. Ahí mostraste la revisión de la literatura, hay una propuesta metodológica, creo que vas por un excelente camino, y lo que hay es que seguir trabajando, o más que tienen una experiencia en la universidad. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. Graças, obrigado, professor, pelas sugestões. Sim, os construtos e a literatura é importante incorporar nas próximas apresentações. Obrigado, professor. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por sus aportes. Lo que vimos al final fue básicamente esa dinámica que se busca que se dé en el marco del Doctoral Colloquium, de cómo presentar el trabajo, por qué es importante, por qué es relevante tanto para los programas doctorales como para los doctorandos. También este ejemplo que estuvo excelente, Januario, frente a la presentación, pero también tener la posibilidad de recibir retroalimentación que en el marco propio del CIBEC pues va a tener unos contraponentes, unas personas que van a tener el trabajo y van a poder dar esas recomendaciones, que casi fue el rol que aquí cumplió el doctor Zúñiga. Y también otra gran ventaja es que los participantes también podrán hacer preguntas que son valiosísimas y que retroalimentan muchísimo el trabajo de investigación de un doctorando. Doctor Ernesto, quizás dentro de la pregunta que se había lanzado inicialmente, hay algunas más cosas que se hayan retroalimentado en función de por qué es importante el Doctoral Colloquium. Sí, hubo más votaciones durante las presentaciones, ¿no? Porque además hay un cierto retraso entre nuestra participación y lo que se ve en YouTube. Pues no sé si lo veis bien, pues se habla de estadística, pues de formación, cómo elaborar propuestas de investigación, recursos económicos, claro, es un reto al que todos nos enfrentamos, y en esta situación de pandemia, pues también en círculos de discusión. Bueno, yo creo que en general los retos son
son comunes para todos los investigadores. Yo creo que el CIBEC es una herramienta para tratar de paliar alguno de estos retos, ¿no? Ayudar a superar alguno de estos retos y bueno, pues aprovechemos la oportunidad este año en Cali de participar en este evento que con tanto cariño y con tanta eficacia, ¿no? El comité organizador lo está llevando a cabo, soy consciente, o sea que, bueno, el evento aún no fue, pero ya os doy la enhorabuena por la motivación que tenéis y por el buen hacer con el que lo estáis desarrollando. Bueno, muchísimas gracias, doctor Valerias, a todos ustedes, panelistas, y también las personas que nos han acompañado durante el evento, que han seguido esta dinámica. Agradecemos muchísimo su participación, sus contribuciones a estos preliminares CIBEC, que lo que pretenden fundamentalmente es mostrar qué es el evento CIBEC y las grandes fortalezas que ofrece para la comunidad científica, académica y el networking entre todos. Muchísimas gracias a todos ustedes. También les recuerdo que este conversatorio estuvo apoyado por REDOC, que ya Roberto previamente nos había presentado la REC, y también por la Escuela Doctoral de la Universidad San Buenaventura de Cali. A todos ustedes, muchísimas gracias por su atención y saludos, y nos vemos en el CIBEC 2021. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en Cali. Saludos a todos. Gracias.